Hola, soy Jav. En este vídeo vas a poder mover una nave espacial con los cursores de tu teclado, detectar cualquier tecla, ver cómo funcionan los eventos de teclado Keydown, Keyup, también Keypress, que veremos si aún es útil, ya que se declaró como obsoleto la propiedad Keycode para detectar una tecla, el código numérico de las teclas. Se utiliza ahora Key y por lo tanto, bueno, tenemos que ver si Keypress tiene alguna utilidad o no en la actualidad. También tendrás otra actividad a través de la cual tendremos un input y podemos ver qué teclas concretas podemos hacer que no se escriban, aunque el usuario las escriba. Podemos decir que un teclado sea numérico, pero si no queremos escribir decimales, ¿cómo podemos hacer que el usuario no pueda escribir el punto o la coma o cualquier tipo de carácter que nosotros queramos? Para ver todo lo que nos ofrecen los eventos de teclado, tenemos aquí este ejemplo, que es básicamente el HTML tiene únicamente una llamada a un JavaScript que está totalmente vacío, evidentemente, y luego tenemos un estilo mínimo que lo único que hace que es cualquier caja o cualquier input que creemos, bueno, pues será un poquito más grande, tendrá un borde, etcétera, etcétera, un poquito de formato. Entonces, lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de utilizar eventos de teclado es que los eventos de teclado hay que dárselos a alguien. Es decir, no se puede dar al aire, sino que hay que dárselos a algún elemento. Entonces, una de las opciones es dárselo a un elemento HTML, por ejemplo, un input, que permita al usuario introducir cualquier tipo de información. También podría ser, por ejemplo, un text area, que también permite la escritura, bueno, o cualquier otro tipo de elemento. Una caja, en un principio, si yo aquí creo una caja y le pongo un contenido, en un principio esta caja no la puede editar el usuario. Esto quiere decir que no le podría dar a esta caja ningún tipo de evento de teclado porque no la detectaría, pero cuando yo tengo una caja, cualquier tipo de elemento, yo le puedo poner una propiedad llamada Content Editable que permite que el usuario pueda escribir y modificar su contenido. Aquí me voy a poner, por ejemplo, caja. Aquí vemos que está el input, evidentemente se puede escribir. Esto es un text area que al CSS, como no le influye, pues tiene la fuente y el tamaño normal. Y aquí tenemos la caja que evidentemente se puede modificar, el usuario puede modificarlo e incluso puede hacer enter y crear cajas dentro de cajas. Es decir, bueno, que también se podría añadir un evento de teclado a las cajas que tuvieran este tipo de propiedad. Pero por lo general, lo normal es que, bueno, esto se lo podamos añadir únicamente a los inputs. Bien, ¿qué ocurre cuando no hay ningún input? Porque estamos creando, por ejemplo, un juego de naves y queremos mover las naves con el teclado. Cuando no hay ningún tipo de input, entonces se lo tenemos que dar a la ventana del navegador, es decir, a Windows, que sería quien controlaría todo. Pero en todo caso es siempre lo mismo, únicamente influiría en ello. Entonces, nos vamos a ir a nuestro JavaScript para detectar esto. Para detectar el evento de teclado tenemos por una parte el evento Keydown, por otro el evento Keyup y por la otra el evento Keypress. Hay tres eventos. Los dos primeros se utilizan para detectar cualquier tipo de tecla, tanto las que se ven como la A, la Z, la X, etcétera, como aquellas teclas especiales, el F1, el F2, los cursores, en definitiva, todas las teclas. Sin embargo, la última únicamente sirve para aquellas teclas que tienen representación gráfica como la A, la Z, todos los números, el Enter, vamos, todas aquellas que escriben algún tipo de carácter. ¿Y por qué se diferencian? Porque las dos primeras, la tecla es a nivel físico, es decir, que no hay mayúsculas y minúsculas, sino que la tecla L pues, es la misma tanto si es minúscula como si es mayúscula. Mientras que con Keypress se diferencian. Si está el bloqueo de mayúsculas pulsado, la L pues tiene un código y si es en minúsculas tiene otro código. Por lo tanto, Keypress diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Bien, otro punto a tener en cuenta es que entre Keydown y Keyup, Keydown sería cuando la tecla baja, es decir, cuando estoy pulsándola, y el Keyup es cuando la tecla sube. Bueno, pues en medio, entre el Keydown y el Keyup, es cuando JavaScript escribe el contenido. Es decir, que si yo pulso la tecla K o la tecla M, cuando yo detecto la pulsación con Keydown, todavía no ha escrito la letra M en el input o donde sea. Mientras que si utilizo el evento Keyup, JavaScript ya ha escrito esa letra dentro del input. Evidentemente se puede eliminar, pero tengo que diferenciar si voy a utilizar Keyup o bien voy a utilizar Keydown. Mientras que al utilizar Keypress siempre es a posteriori, siempre es después de haber escrito la tecla dentro del input. Pues bien, vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer un ejemplo muy básico
que es que cuando yo esté dentro del input, que se llama, recuerdo, campo, detecte cualquier tecla. No es que detecte la tecla concreta, una tecla, la X o la Z, no. Detecta cualquier tecla. Y luego, en función de la tecla que he pulsado, pues tiene que hacer una cosa o la otra. Entonces, supongamos que nosotros queremos que cuando el usuario esté dentro del input, con lo cual el evento se lo voy a dar al input, que recordamos que se llama campo. Bien, pues aquí tengo que poner el evento. Se puede hacer con add_event_listener, como dije en el vídeo anterior, o bien con el on_keydown, on_keyup, etc. Vamos a hacerlo con el add_event_listener, aunque alguna vez lo haremos de otra manera, para ir variando. Bien, entonces, lo primero que tenemos que poner aquí es el evento. Hemos dicho que era keydown, keyup o keypress. Si lo hiciéramos con el on, sería onKeyup, onKeydown o bien onKeypress. Aquí vamos a poner keydown, que es el habitual, de los tres es el que más se utiliza, keydown, y luego aquí tenemos que poner la función que va a detectar cualquier teclado. Vamos a poner, por ejemplo, la función teclado que no existe. Bien, quiere decir que cuando yo esté dentro del campo, dentro del input campo, cualquier pulsación de tecla que yo haga accederá a teclado. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un console log o un alert que me diga he hecho clic y yo lo pruebo, si el cursor no está dentro del input y pulso cualquier tecla, como estoy haciendo ahora, no pasa absolutamente nada. Cuando el cursor se mete dentro y pulso cualquier tecla, entonces se dispara el alert. Por lo tanto, bueno, funciona. Lo que pasa es que esto funciona con cualquier letra, cualquier tecla, no una específica. Para ello, lo que tengo que hacer es, cuando yo acceda a ese teclado, en vez de aquí poner un alert, lo que tengo que preguntarle a alguien es qué tecla ha pulsado. Bien, ¿a quién se lo pregunto? En realidad al input no se lo puedes preguntar, porque lo único que hace es activar el evento cuando el usuario puso cualquier tecla. Y que además es el evento que gestiona todo lo referente a esta pulsación. Y envía toda la información a la función, para que desde JavaScript se pueda acceder a ella. Pues bien, cuando va desde el evento hasta la función, tal y como he explicado en el vídeo anterior, lo que hace es que si yo no le doy ningún parámetro, aquí puedo poner cualquier letra, cualquier palabra, cualquier parámetro, y este parámetro, aquí, en este caso E, lo que hace es guardar toda la información que yo necesito. Por ejemplo, vamos a quitar el alert, con el alert no vamos a poder verlo, y vamos a poner un console log E para ver qué es E. Si lo vuelvo a probar, me pulso aquí y pulso la tecla P, por ejemplo, y abro la consola en el navegador, bueno, aquí ha detectado dos teclas, por una parte la P y por la otra incluso el F12 que he utilizado para abrir la consola en el navegador. Vamos a ver el primer parámetro y está toda esta lista de propiedades increíbles que a mí la que me interesa básicamente es key. Está keycode, que te dice un código numérico, y key. Keycode fue no recomendada últimamente por problemas con diferentes navegadores y se aconseja la utilización de key. La propiedad key yo la puedo consultar, aquí me dice que es P. Mientras que si por ejemplo yo abriera el parámetro cuando he pulsado el F12, me dice aquí en el key que el key se llama F12 y que el keycode, que no vamos a utilizar para nada, sería en este caso el 123. Hay otras propiedades que no me interesan para nada, pero que podía utilizar, bueno, pues si yo quisiera comprobar si el Alt estuviese pulsado, el Control estuviese pulsado, etcétera, etcétera. En este caso me interesa, como he dicho, el key. Bien, pues aquí, dentro de mi código, voy a decirle ekey. Ekey indica, en este caso, la tecla que he pulsado. Pues bien, podía utilizar de alguna manera los condicionales del tipo if, pero todavía no hemos llegado, por lo tanto utilizaremos los ternarios que también nos van a funcionar perfectamente. Aquí le voy a decir que cuando ekey, que es la tecla que he pulsado, sea igual que, en este caso, la tecla que yo quiera, por ejemplo, la tecla enter sería la que yo quisiera pues, detectar, que ya la he mirado antes, se llama enter, tal cual. Pues cuando esto ocurra, cuando la tecla enter, hará lo que yo ponga aquí. Y cuando no, hará lo que yo ponga aquí. Eso sería un ternario normal. El único problema del ternario en este caso es que un ternario me obliga, como ya vimos en el vídeo de los ternarios, me obliga a poner un true y un false, los dos. Cuando yo solamente quiero un true, únicamente cuando haga clic en la tecla enter que haga alguna cosa, cuando no, no. Pero bueno, se puede solucionar fácilmente. Entonces, cuando la tecla sea enter, aquí hará cualquier otra cosa. Puedo hacer un alert
has pulsado la tecla Enter, por ejemplo, y cuando no haya pulsado la tecla Enter le puedo decir que no haga nada. Le puedo poner un null, por ejemplo, y no habrá ningún tipo de problema. Por lo tanto, como estoy yo dentro, puedo pulsar cualquier tecla, no pasa nada, pero cuando pulso la tecla Enter es cuando aparece nuestro alert. Por lo tanto, lo detecta correctamente. Lo que pasa es que, bueno, pues deja escribir todo aquello que estemos haciendo, porque de alguna manera no le he dicho nada, con lo cual lo único que le he dicho es que cuando la tecla que detecte es la tecla Enter, aparezca este alert, pero todo lo demás también lo realiza. Pero si yo lo que quiero es evitar que se escriba, lo que voy a hacer es sustituir este null de aquí por prevent default. Prevent default lo que hace es evitar que JavaScript haga la acción por defecto. Es decir, que la acción por defecto, por ejemplo, de un enlace es acceder a algún lugar, o por ejemplo, la acción por defecto de un input es escribir. Pues bien, si yo le pongo aquí prevent default, el porque aquí he puesto si hubiera puesto otra, pues sería diferente. Y le digo prevent default, lo que hace es no hacer lo que tenía previsto. En este caso, si yo lo pruebo ahora, accedo al mismo input, pulso cualquier tecla, no hay ningún tipo de cambio, ahora estoy pulsando las teclas en vez de la Enter, y cuando pulso la tecla Enter, me aparece el Enter, pero no he escrito nada de lo otro, porque lo único que hace es que si detecta la tecla Enter me aparece el alert, y en cualquier otro caso anula la escritura. Voy a hacerlo más grande. Pero esto es porque estoy utilizando keydown, que lo que hace es detectarlo antes de que JavaScript escriba en pantalla en el input lo que yo he escrito. Si yo cambio el evento y en vez de keydown pongo keyup, en este caso cambia bastante, porque lo que hace es que cuando yo escribo, primero lo escribe, con lo cual lo ha escrito aquí, y después intenta hacer el prevent default, pero como ya lo ha escrito no puedo hacer nada más. Con lo cual ahora, una vez yo utilizo el keyup, bueno, después de la escritura no pasa nada. Evidentemente todo funciona, la tecla Enter también funciona, pero si quiero evitar la escritura, en vez del keyup tengo que utilizar el keydown. También me puede servir el keydown y el keyup para saber si estoy pulsando continuamente una tecla. Es decir, que si ejecuto un keydown y no ejecuto un keyup, quiere decir que mantengo la tecla presionada. Es decir, que yo puedo copiar este evento de aquí, lo pongo debajo, se lo aplico al mismo, al input, lo que pasa es que uno es keydown y el otro es keyup. No hace falta que ponga dos funciones, una para detectar cuando hundo el botón y otro cuando lo suelto, porque yo esta información la puedo consultar dentro del parámetro así como ekey me indica la tecla, hay otra que es eType que me indica el tipo de evento, si es keydown o si es keyup. Por lo tanto, aquí yo podría poner que si es el enter y además de ser el enter estoy haciendo el keydown o el keyup, haga otra cosa. Pero en este caso el prevent default no me interesa. En vez de poner aquí un null, como hemos puesto antes, lo que podemos hacer es modificar este operador y en vez de poner el operador ternario correspondiente, vamos a poner el operador lógico AND, y de esta manera es una expresión que no me obliga a poner un false. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando sea la tecla Enter, bien, en vez de hacer un alert, lo que voy a hacer aquí es poner un ternario, aquí sí, porque habrá dos opciones. La opción será cuando sea keydown o bien cuando sea keyup. Por lo tanto, le voy a decir que el e.type, que me indica eso, le digo, mira, si este key, solo puede ser dos, es keydown, haz tal cosa, esto. Y si no, haz esto de aquí. Entonces, lo que quiero que haga es, por ejemplo, pues ir al único elemento que tengo, que es campo, y, pues yo qué sé, poner un color rojo de fondo, lo que sea. Esto lo explicaré más adelante mejor, pero ahora para salir del paso, vamos a poner aquí un punto style, que no es siempre la mejor opción, ya veremos por qué, y aquí voy a poner la propiedad que yo quiero modificar. La propiedad que yo quiero modificar es el color de fondo. El color de fondo en CSS se escribiría así, con background, un guioncito y color. Pero para JavaScript un guioncito es una resta y esto va a dar un problema seguro. Por lo tanto, en vez de ponerlo con un guión que no se puede poner, lo que hago es eliminar el guión y le pongo la primera mayúscula utilizando la sintaxis de camel case. No se puede utilizar cualquier sintaxis. La sintaxis aprobada para las propiedades CSS sería, pues eso, quitar el guión y poner la primera con mayúsculas. Si fuera, por ejemplo, border radius, pues sería border normal. En vez de poner aquí radius, pues lo que sería quitar esto de aquí y poner la R, border radius. Pero en este caso, bueno, me interesa background color.
que me enrollo mucho. Pues bien, el nuevo color de fondo en este caso sería, por ejemplo, red, que como es una propiedad CSS, iría con las comillas. Y cuidado, no puedo poner un punto y coma porque estoy haciendo ternarios y esto no puede poner el punto y coma. ¿Vale? Y que cuando yo suelte, es decir, cuando no sea keydown, pues lo que tiene que hacer es poner el color original. En vez de poner un color en concreto, voy a ponerle igual a null. Cuando yo le pongo null, lo que hago es poner el color por defecto que tiene dicho elemento. Si yo vengo aquí, me coloco dentro y pulso la tecla Enter, pues se pone de color rojo. Y cuando yo suelto, se vuelve a poner del color anterior. Por lo tanto, funciona correctamente. Pero cuidado, una cosa, no tiene por qué ver que aquí utilice campo y aquí utilice campo. Es decir, es porque es el único elemento que tengo. Pero si en este ejemplo quisiera que funcionase no estando dentro del input no, sino estando en cualquier lugar o sin existir un input ni tan siquiera, entonces aquí, en vez de poner que aplicaría al campo, se lo aplicaría a toda la ventana del navegador, bueno, se lo pondría en los dos sitios, a toda la ventana del navegador. De esta manera no hace falta que haya un input, aquí hay un campo. Pero si yo me voy al HTML y aquí, en vez de haber un input, pues hubiera un botón o un div o cualquier otra cosa, aquí le voy a poner un contenido, porque una caja que no tiene contenido ni se dibuja, aquí tendría hub, y cuando mantuviese la tecla Enter pulsada en cualquier parte, también funcionaría. No hace falta que tenga un input, esto no es un input, es una caja, tampoco es editable y funcionaría perfectamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo sabemos el key, es decir, aquí tenemos la tecla Enter, por ejemplo, cualquier otra sería muy fácil, pero ¿cómo podíamos detectar, por ejemplo, la tecla cursor arriba o bien la tecla Escape, etcétera? ¿Qué nombre tiene? Para esto lo que podemos hacer es ponerle aquí, muy fácil, un console log con el e.key que queremos utilizar. Si lo tenemos así, nos va a dar seguramente un error. Si yo ahora pulso el cursor hacia arriba, primero nos da el nombre de la tecla y luego nos da un error en la línea 5 porque tenemos que cerrar la línea de arriba con un punto y coma para que funcione correctamente. Ahora, por ejemplo, funciona correctamente, hago clic en Arrow Up, se pone de color rojo, evidentemente no vuelve otra vez porque no tengo el otro evento, y aquí me pone Arrow Up sin ningún tipo de problema ni de error. Únicamente lo pone de color rojo porque aquí he puesto únicamente un key down y no está el key up, por lo cual esta línea aquí nunca la ejecuta. Pero una de las preguntas más habituales es la diferencia que hay entre el key up y el key press. El key press se detecta o se activa cuando sueltas una tecla después de haberla pulsado previamente, pero no cualquier tecla, sino algunas de las teclas que tienen representación gráfica, que escriben algo, como por ejemplo pues cualquier letra, cualquier número, el punto, la coma, el espacio, el enter, etc. Pero aquellas que no tienen ningún tipo de representación gráfica, como el control, el A, las teclas de función, el escape, etc., estas no se activan con el key press. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia está aquí. Nosotros utilizamos el e.key, el key en este caso, la propiedad key, para saber la tecla que hay. Y si utilizamos el key no hay ningún tipo de diferencia entre mayúsculas y minúsculas tampoco, pero antiguamente, antes, se utilizaba el key code, que es el código de la tecla. Al utilizar el código de la tecla, cuando utilizamos key down, el código que nos da es el código de la tecla física, es decir, que da igual que esté la tecla mayúsculas activado que no. Es decir, que el código de la A es siempre igual. Da igual que escribas con la A mayúscula que con la A minúscula, el código es el mismo. Sin embargo, si utilizamos keypress, el código es diferente. Vamos a verlo. Ahora tenemos utilizando el keydown o el keyup, nos daría lo mismo, exactamente igual. Y vamos a preguntarle el keycode. Si lo pruebo y pulso la tecla A, por ejemplo, me dice que es el código 65. Si ahora pulso la tecla block mayúsculas, me dice que es la 20. Y si vuelvo a pulsar otra vez la A, me dice que es 65. Es decir, da igual que esté el bloqueo mayúsculas como está ahora, o bien que no lo esté. En cualquier caso que yo lo utilice, siempre es la 65. Por lo tanto, es la tecla física la que da el código. Sin embargo, si yo aquí pongo keypress o únicamente hago este cambio y lo vuelvo a probar, ahora pulso la tecla A, me dice que es la 97. Si activo el bloqueo mayúsculas, que no lo detecta porque el keypress no lo detecta, y pulso de nuevo, ahora es la 65. Desactivo el mayúsculas, pulso la A,
me dice que es 97 y si la vuelvo a quitar, que no lo detecta, me dice que es la 65. Por lo tanto, cuando queramos detectar el tema de una tecla física sin importar las mayúsculas y las minúsculas, podemos utilizar mucho mejor el key down. Cuando queramos diferenciar, podemos utilizar el key press, pero cuidado, siempre que queramos hacer este tipo de distinción, tenemos que consultar el código de tecla, el key code, no el key. Y hay que tener en cuenta que el key code, por una parte, está un poco obsoleto. Por ejemplo, si buscamos key code dentro de la web, la Fundación Mozilla, que es una de las que más información actualizada da, dice que está obsoleto el key code por motivos de compatibilidad. No tiene que dar problemas, no da problemas, pero se aconseja utilizar key porque es mucho más intuitivo y de alguna manera ofrece mucho más información. Pero cuando queramos detectar mayúsculas y minúsculas, podemos utilizar con precaución, en este caso, key code. Y llegamos a la parte de la práctica, una parte fundamental donde tendrás que practicar por ti mismo todo lo que hemos visto. Podrás descargarte el fichero zip donde está todo montado, todas las imágenes, todo el HTML, el CSS, el JavaScript, pero está vacío, para que tengas que concentrarte únicamente en la parte de código. Y en este caso también vamos a seguir lo que es muy importante, siempre lo digo, la parte de la práctica, pero también la integración de los contenidos nuevos con los anteriores para que cada vez las actividades dentro de este curso sean más complejas y agrupen todo lo visto hasta este punto. ¿Qué esto qué quiere decir? Vais a tener que utilizar en este caso los ternarios, que son súper útiles, aunque hay gente que piensa que no tienen ningún tipo de utilidad. Pero cuando acabéis la parte de JavaScript y vayáis a React o a otro framework, veréis que son fundamentales porque en algunas partes, utilizar React, no se pueden utilizar, en algunas condiciones, no se pueden utilizar el típico if ni el switch. Hay que utilizar en algunos casos expresiones lineales. Y en esto, bueno, pues los ternarios son únicos y yo diría que son fundamentales, sobre todo por la parte que tiene React de tratar pues, el tema del DOM y la renderización de los elementos en función de la condición. Bueno, no voy a entrar ahí porque, bueno, eso es otra parte, pero digamos que en estas dos actividades tenéis que utilizar, por una parte, los contenidos nuevos y por la otra parte también condicionales utilizando los ternarios. Esta es la actividad que tienes que intentar hacer. La primera actividad es muy sencilla de entender. Aparece aquí una imagen, cuando yo pulso el cursor hacia arriba, como estoy haciendo ahora, la nave no sube, porque antes lo que tengo que hacer es la combustión. Antes de pulsar el cursor hacia arriba, tengo que mantener pulsado el return. Aquí lo estoy haciendo, ahora hundo, ahora suelto, ahora hundo, ahora suelto. Y una vez ya dicho esto, ya puedo pulsar el cursor hacia arriba y la nave sube hacia arriba. Y si nos vamos a la parte del código, el zip que os podéis descargar, ya está todo montado. Aquí tenemos la imagen incluida. Tenemos un style muy básico para que el fondo esté negro y esto que es básico, imprescindible para que algo lo podamos mover con JavaScript. Luego tenemos la imagen 1 y la imagen 2 para que sustituyáis una por la otra y para poder hacerlo, ya que nos lo hemos explicado, aquí tenemos la opción. Con este código que es posterior al contenido, pero si no, no podéis hacer nada. Con este código podéis modificar el bottom, que es la posición de la nave, y con este de aquí podéis modificar el src de la nave, que es un IMG, podéis modificar el src para poner otro de aquí. Es decir, que este botón de aquí en realidad es para modificar este botón de aquí, que inicialmente está en 0, y este src de nave en realidad es para modificar este src de la nave, para que en vez de esta imagen aparezca la otra. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Para que solo os tengáis que dedicar a la parte de JavaScript, podéis descargar el zip, donde está todo montado ya. Tenemos la imagen, en el body únicamente la imagen, con el nombre nave y un src para colocar aquí la nave 1, que es la nave inicial, y luego cuando mantenga presionado la tecla Enter, se sustituirá la nave 1 por la nave 2. En el CSS está lo básico de lo más básico, un fondo negro para que parezca el espacio, opcional evidentemente, pero lo que es obligatorio es que el IMG, la nave, tenga un position definido, una posición en este caso absolute, que es totalmente necesaria para que JavaScript pueda mover la nave. Si no hay un position definido, la nave no se moverá
con JavaScript. Y luego el botón 0 es opcional también, es para que la nave esté pegada a la parte de abajo, independientemente de la altura del navegador, estará siempre en el suelo. Bien, y luego la parte de JavaScript, que es la que nos interesa, bueno, pues tenemos unos apuntes que nos indican cómo mover la nave y cómo poder sustituirla. Está aquí como apuntes porque es un contenido que todavía no hemos llegado en todo el curso moderno de JavaScript y por lo tanto lo doy como un apunte. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuando el usuario pulsa cualquier tecla. Como en nuestro HTML no hay ningún elemento que pueda captar el teclado, como podría ser un input, un text area o cualquier elemento de este tipo, tiene una imagen, bueno, pues el elemento que tiene que estar pendiente del teclado es la ventana del navegador. Por lo tanto, me vengo aquí al JavaScript y le digo, hey, window, tienes que tener en cuenta, voy a ponerte un evento de teclado, que lo que tienes que hacer es estar pendiente de cuando mantengo presionada la tecla. Por lo tanto, voy a utilizar keydown. Cuando yo presione cualquier tecla, cuidado, no solo la enter, cualquier tecla del teclado, accederá a la función que yo pongo aquí, que va a ser, por ejemplo, teclado. Siempre pongo la misma y considero que utilizar siempre la misma función es método correcto, porque cuando cojáis un proyecto vuestro antiguo y veáis teclado, pues sabéis a lo que hace referencia. Bien, cuando yo mantenga cualquier tecla pulsada, vendrá a la función teclado. La función teclado, yo le voy a poner aquí un parámetro para que JavaScript, cuando yo presione cualquier tecla, vaya a teclado y aquí dentro de E pueda acceder a todas las propiedades de este objeto y poder recuperar aquello que me interesa. Aquí me interesa básicamente la tecla que yo voy a pulsar. Por lo tanto, puede resultar útil crear aquí una constante llamada tecla donde voy a almacenar el EKEY, es decir, la tecla que he pulsado. Esto es opcional, evidentemente. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que cuando pulse cualquier tecla vendrá a función. Yo solo quiero que funcione con la tecla Enter, no con cualquier otra. Con lo cual aquí voy a poner dos condiciones. Aquí colocaré una condición, aquí utilizaré el operador lógico y para que se tengan que cumplir las dos. ¿Qué dos? Pues bien, una de ellas es que la tecla pulsada por el usuario, sea igual a la tecla Enter, que es la que me interesa. Y la otra es si la estoy soltando o la estoy hundiendo. Bueno, por lo tanto, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues dentro del objeto E voy a obtener, en este caso, type, que es una propiedad que me indica, pues eso, el tipo de evento, que puede ser keydown, keyup o bien keypress. En este caso, le voy a decir, como sea tecla Enter y además la esté pulsando, bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que hacer lo que yo ponga aquí y si no, tiene que hacer lo que yo ponga aquí. Si se cumplen las dos condiciones, le voy a decir que la nave sea sustituida por la imagen 2 y si no, no. Entonces, para no estar repitiendo aquí y poner todo el rato document, query selector, el nombre de la nave que es .nave, tanto aquí como en otros lugares, lo que voy a hacer es obtener esta ruta. Aquí en la parte superior creo una constante, esto es opcional evidentemente, y aquí le digo que nave es igual a todo esto de aquí. Y de esta manera aquí me ahorro tener que repetir document query selector todo el rato. Entonces le digo nave.src para cambiarle el atributo src de la imagen. Es decir, lo único que hago es venir hasta este img, acceder a este src y en vez de este, voy a copiarlo, y en vez de este, bueno, pues sustituirlo por otro. Vale, con lo cual aquí le digo que el src, el nuevo src, en vez de ser este de aquí, sea el 2, que es la otra imagen. Y además, aquí punto y coma no, y además de esto, voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar. Y le voy a decir que cuando no se cumpla esta condición, en vez de ser la 2, pues sea la 1. Vuelvo a la imagen anterior. Si yo vengo aquí, pulso la tecla Enter, se pone, la suelto y no se vuelve al estado anterior. ¿Por qué? Bueno, porque me falta el evento keyup, porque no detecta cuando suelto la tecla, detecta únicamente cuando la hundo. Por lo tanto, copio, pego, le pongo aquí el up cuando suelto la tecla y ahora aquí ya funciona correctamente. Cuando yo suelto el Enter también va. Pero con el cursor para arriba esto no sube. ¿Por qué? Porque no estoy detectando para nada el cursor de arriba. Estoy detectando básicamente el Enter. Entonces,
Este ternario de aquí, para acabarlo, lo tengo que colocar con un punto y coma al final, porque si no le pongo un punto y coma al final, el ternario o la expresión que ponga a continuación, que no será un ternario, vale, pues no va a acabar. Con lo cual, este punto y coma es totalmente necesario, igual que también este punto y coma. Si este punto y coma no lo pongo, el ternario no va a funcionar. Bien, ahora me falta la otra condición, cuando pulse la tecla hacia arriba. En este caso, voy a hacer lo mismo cuando tecla sea igual que arrow up. ¿Qué pasa? Pues tiene que pasar una única cosa. Lo que tiene que hacer es que la nave tiene que subir. Si hubiera dos opciones, pondría aquí el operador del interrogante y los dos puntos para poder indicar qué tiene que realizar cuando se cumpla esta condición, cuando pulse la tecla hacia arriba y cuando no. Solo tiene que hacer una cuando se cumpla. Voy a utilizar la evaluación que se llama del cortocircuito, un nombre un poquito así, que simplemente es utilizando el operador de LAN para indicar qué es lo que tiene que hacer si se cumple todo lo que ponga aquí. Solo hay una cosa, ¿vale? Pero si se cumple esta condición de la tecla sea igual al cursor hacia arriba, entonces lo único que tiene que hacer aquí es ir a la nave, por eso lo he puesto ya antes también, me ahorro el document.querySelector, bien, y lo que voy a hacer es cambiar el valor del style.bottom. ¿Por qué? Porque cuando yo en el CSS lo he colocado con el bottom para que esté pegada en la línea de abajo. Si hubiera utilizado el top, podría utilizar el top, pero en este caso lo que no puedo hacer es utilizar el bottom y el top se va a volver loco. Si aquí utilizo el bottom, aquí también el bottom. Bien, entonces lo que tengo que hacer es ir sumando para que vaya para arriba, porque recordamos que el bottom es contando a partir de la parte inferior. Con lo cual, si queremos que suba, le tenemos que añadir. Pero resulta que tiene que ser un valor numérico. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear aquí una variable que será la posición Y. En este caso voy a poner Y, pero podría ser cualquier otra. Y la posición Y inicialmente es 0. ¿Por qué es 0? Porque cuando lo hemos hecho con CSS le hemos puesto 0, con lo cual está en la parte inferior. Pues bien, es 0. Cuando yo lo quiera mover, lo que tengo que hacer es añadir otro valor y le voy a decir, aquí tiene que ser un string, tiene que ser con comillas. Pero como voy a utilizar también una variable, voy a utilizar las comillas invertidas, que me va a ir mucho mejor. También tengo que indicar aquí px y delante de px tengo que poner el valor. El valor es esta Y más 10 píxeles. Por lo tanto, aquí le digo que quiero utilizar la variable, en este caso Y, pero hay que sumarle 10 porque si no esto no se moverá. Para que vaya sumando 10 todo el rato, lo que no puedo hacer es ponerlo así, porque si no sumará 10 una vez, pero siempre se mantendrá en esta posición. Tengo que utilizar el operador correspondiente, por lo tanto aquí le voy a poner un igual, para que vaya incrementando de 10 en 10 el valor, en este caso de Y. Si aquí lo pruebo, el Enter funciona correctamente y también la tecla hacia arriba. Y me falta el último punto que posiblemente, bueno, causará un cambio en el código, porque lo que me falta es que no pueda pulsar el cursor arriba hasta que no pulse de manera continua el botón de Enter. Es decir, que la nave no suba hasta que no haga un periodo de combustión. Si pulso la tecla Arrow Up y no he pulsado antes la tecla Enter, no debería funcionar. Bien, para hacer esto, tal y como lo tengo, bueno, pues hay que hacer un pequeño cambio, porque la única manera de que la tecla Arrow Up sepa o no que he pulsado en algún momento la tecla Enter es utilizar una variable, bueno, que lo indique. Entonces, vamos a poner aquí una variable, un let, que sea si puedo empezar a subir o no. De momento, al principio no puedo subir, con lo cual le pongo un false. Esta variable podría ser la que quisiéramos y este valor también, pero si utilizamos un valor que puede ser uno u otro, solo dos opciones, lo mejor son booleanos. Pues bien, como inicialmente no puede empezar a subir, le pongo false. Si pudiera empezar, le diría que sí. Entonces, ¿cuándo tiene que poder hacer esta acción de aquí? Pues cuando pulse la tecla cursor arriba y, además de eso, el valor de empezar tiene que ser true, no puede ser false. Entonces, yo lo podría poner de esta manera, y aquí un true, no habría ningún tipo de problemas, pero lo voy a abreviar
porque cuando ponemos únicamente la variable, y es una comparación, por defecto ya es igual que true. Por lo tanto, como por defecto ya lo es, mejor no ponerlo. Y de esta manera lo tenemos mucho más legible. Bien, cuando la tecla sea hacia arriba y además de eso empezar sea igual a true, podrá subir. Quiere decir que al principio no lo podrá subir, porque aunque pulse, como empezar será false, bueno, pues ahí se acaba. Pero algo tengo el problema. Cuando le tengo que modificar el valor de empezar, bueno, pues lo tengo que modificar cuando pulse la primera vez, bueno, la segunda o la tercera, da igual, cuando pulse la tecla Enter. ¿Qué ocurre? Que la acción que pulsa la tecla Enter es esta de aquí, pero como esto de aquí es un ternario, no puedo poner aquí más de una acción. No puedo ponerle aquí punto y coma, ni nada por el estilo. Como tiene que hacer más de una acción, lo que voy a hacer aquí es cortarlo y ponerlo en una función donde puedo poner las acciones que yo quiera. Por ejemplo, aquí puedo poner, pues yo qué sé, combustión, una función que no existe, combustión, que la voy a colocar aquí, combustión, vale. Aquí le diré, pues que haga esto, que la nave cambie una por la otra, y además de esto le voy a decir que empezar sea igual a true. De esta manera, si ahora lo pulso, estoy pulsando el de arriba, no sube, hago la combustión y ahora ya sube. Vale. Con lo cual funciona correctamente. Esta es la actividad que tienes que intentar hacer. La actividad que tienes que intentar realizar es muy sencilla. Ya lo tienes todo montado en el fichero comprimido. En la parte superior tienes un input, una caja que indica el número de pulsaciones que ha realizado. Al principio es 0. Consiste en que cuando yo esté dentro del input y hago clic en cualquier tecla, esta es detectada una tecla pulsada en singular, tecla pulsada, pero si fuera otra cantidad diferente a 1, en vez de ser en singular, sería en plural, teclas pulsadas. Y aquí aparece la tecla que he pulsado. En la parte superior no, porque no es un número. Cuando hago clic en uno que es un número, también es detectado y se pone en la parte de arriba. Si pulso el punto, ni se detecta, no se pone en ninguna parte. Y si pulso la coma, lo mismo. No es detectada, no se escribe y tampoco es detectada en la parte de abajo. Y únicamente se escriben en la parte de arriba todas las teclas numéricas. También funcionan otras, como por ejemplo el Tab o el Enter o cualquier otro. Y esto lo tienes que hacer sin utilizar condicionales de tipo if ni switch, únicamente utilizar expresiones y o ternarios. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Para empezar tenemos un HTML en la que hay un input donde escribiremos las cosas, luego una caja llamada pulsaciones donde pondrá el número de pulsaciones, el número de veces que haga clic en cualquier tecla, solo contarán aquellas teclas correctas, y luego también caja, que será donde pondrá todas las teclas que yo haga, la J o la H o lo que sea, aparecerán aquí dentro de J. Cada una de las teclas tendrán este aspecto gráfico, pues un tipo de padding, un borde, un color, para que parezcan un poquito más bonitas, pero bueno, esto es opcional. Y en nuestro JavaScript, que es la parte importante, no hay absolutamente nada. Perfecto, maravilloso, genial. Ahora mismo lo tenemos así, no hay ningún tipo de JavaScript, con lo cual yo puedo escribir aquí absolutamente lo que yo quiera, comas, puntos, etc. Bien, una manera de limitarlo, pero de manera más o menos con HTML, sería dentro del input ponerle aquí un type number. Pero esto no sería del todo efectivo, porque aunque sí que ahora ya no puedo escribir letras, sí que puedo escribir números, puedo escribir el punto y también puedo escribir la coma, no aquí, pero sí, si quito el punto, sí que puedo escribir una coma sin ningún tipo de problemas, que es lo que yo no quiero. Es decir, al poner el type number me permite poner el punto o me permite poner una coma también, cualquiera de las dos. Dale. Y también me interesa que al empezar esté dentro del cursor, también se puede hacer con JavaScript, pero es mucho más efectivo si dentro de aquí le pongo autofocus, para que el cursor esté dentro al principio. Bien, pero incluso así lo que quiero hacer es dentro de nuestro JavaScript controlarlo al máximo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es detectar el teclado. Es decir, que cuando esté dentro del input y haga clic en cualquier tecla,
JavaScript lo detecte antes de que escriba nada. Por lo tanto, se lo voy a dar al input. Nuestro input, si no recordamos mal, se llama campo. Perfecto. Ponemos aquí query selector campo y aquí le vas a poner un add event list. Entonces, de los 3 eventos que hay, puedo utilizar bien el key up, el key down o bien el key press, pero aquí me interesa básicamente que lo detecte antes de que lo escriba. Por lo tanto, el único que me interesa es cuando el dedo baja, cuando la tecla baja también, cuando es hundida. Por lo tanto, utilizaremos key down. Ninguno de los dos otros me permitiría borrarlo antes, porque lo escribiría nada más detectarlo. Por lo tanto, el key down lo hace antes. Y aquí, seguido, tengo que indicar la función que detectará todo. Yo siempre le pongo teclado, una buena manera de identificarlo. Perfecto. Aquí le digo teclado. Como ya vimos, aquí tenemos que poner un parámetro para poder acceder a las propiedades de este evento y preguntarle qué tecla has pulsado o cualquier otro tipo de información. Tened en cuenta que aquí se puede poner cualquier palabra, pero es corto y está muy bien. Bien, y aquí lo que tengo que hacer es detectar la tecla. Voy a crear una constante que se puede hacer de manera directa. Tecla será igual a e.key para que me diga qué tecla estoy pulsando en cada momento. Y aquí, sin utilizar condicionales de tipo if ni tampoco switch, voy a utilizar un ternario, como ya lo habíamos dicho, cuando tecla sea igual que el punto, o bien la tecla sea igual que la coma, entonces hará lo que yo le diga aquí. Y cuando no, será aquí. A ver, aquí porque son 2 teclas y las puedo poner así. Pero si hubieran muchas teclas, no lo haría de esta manera, sino que lo haría con un array. Es decir, pondría un array con todas las teclas. Cuando veamos array lo haremos. Un array con todas las teclas, buscaría la tecla en el array y si la encuentra quiere decir que es una de las teclas prohibidas. La buscaría o bien con fin index, o bien con fin, o bien con index of. Si la encuentra, quiere decir que está prohibida, si no, no. Pero en este caso, como son 2, lo voy a hacer así. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, pues cuando sea la tecla punto o bien sea la coma, lo que tiene que hacer es evitar la acción por defecto, que en un input es escribir. Por lo tanto, pongo prevent default, que es la acción por defecto, y le digo que lo bloquee. Aquí ya vemos que el punto y coma no. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando no sea el punto ni sea la coma? Pues bien, lo que no tengo que decirle es que escriba porque escriba va a escribir seguro, porque es un input. Entonces lo que voy a decir es que vaya a una función donde tiene que hacer diferentes cosas. Por ejemplo, va a ir a una que sea escritura. En escritura lo que hará será contabilizar la tecla y ponérmela, la tecla que he hecho clic, ponerla en el listado. Es decir, aquí pondrá el número de pulsaciones, 1, 2, 3, 4, 5 pulsaciones, y aquí pondrá la tecla que he pulsado. Las irá poniendo una tras otra. Bien, por lo tanto, bueno, como tecla es una variable local que la he creado dentro de la función y que tiene validez únicamente de la función, como no puede acceder dentro de otra función, se la voy a enviar a la función escritura. Por otra parte, la función escritura va a recibir la tecla esta y la va a meter dentro de otra que podría ser tecla, pero vamos a poner valor para que no sea tan repetitivo. Valor será la tecla que he pulsado, la H, la Z, el Alt, el Enter, etcétera, la que sea. Pues bien, lo que tiene que hacer aquí es primero ponerla y escribirla dentro de la tecla. Es decir, aquí tendría que hacer esto, tiene que venir aquí, con JavaScript, claro, no así. Crear un div, ponerle aquí el nombre de tecla para que le dé el CSS, es decir, este nombre es este de aquí, ¿vale? Ponerle tecla y aquí poner pues, la tecla que sea, la J, el Alt, lo que sea. Bien, esto evidentemente no lo haremos con HTML porque no sabríamos ponerlo, sino que lo haremos evidentemente con JavaScript, ¿vale? Con lo cual, nos ponemos aquí y le decimos, mira, primera cosa que tienes que ir es vete al documento y busca un elemento llamado caja. .caja. Bien, una vez la encuentres, aquí lo que tienes que hacer es añadir contenido. Vamos a hacer de momento el inner HTML. Llegará un momento que sustituyamos este inner HTML por un insert adjacent HTML y también veremos por qué. Pero en este ejemplo en concreto no nos va a dar ningún tipo de problema. Entonces lo que haremos será poner aquí,
poner un span. ¿Y por qué un span y no un div? Porque el span me permite, sin CSS, poner contenido dentro de la misma fila. Si aquí le pongo un div y aquí le pongo un div, por defecto las cajas están una debajo de la otra. Con lo cual un span me interesa más. Como este span quiero que tenga CSS, le voy a dar un nombre. Por ejemplo, tecla. Vale. Y dentro de aquí, si ha recibido la tecla en valor, aquí lo que tengo que hacer es escribir también. Con lo cual le digo que esto es valor y lo cierro. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Lo siguiente que tiene que hacer, aparte de escribirlo, es escribir la otra caja. Es decir, yo lo tengo aquí. Cuando pulso aquí un 8, aquí aparece el 8. Aquí un 7, aparece el 7. Un 0, aparece el 0. El punto, ahora estoy pulsando el punto, no aparece, ni la coma tampoco. Y las teclas tampoco, porque es de tipo number. Bien, pero no aparece aquí cuántas pulsaciones he realizado. Por lo tanto, bueno, pues voy a contarlas. Para contarlas necesito tener una variable que las vaya almacenando. Pulsaciones igual a 0. ¿Vale? Porque al principio no hay ninguna. Luego aquí lo que haría sería incrementar en una pulsaciones. El más lo puedo poner delante o lo puedo poner detrás. En este caso no hay ningún tipo de problema. Y lo siguiente que haría sería ir a una función donde actualizase esa caja. A actualizar. Esta función todavía no existe. Bien, también esta función lo que va a hacer es escribirlo. Y como quiero que de entrada aquí ya ponga 0 teclas pulsadas, bueno, pues también le voy a decir que esto lo haga al principio. Al principio vaya a actualizar también, para que inicialmente nada más entrar ya también lo haga. Bien, esta función de actualizar la voy a crear aquí. Función actualizar. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Y aquí lo único que tengo que ir es a esa caja document query selector que se llama pulsaciones. En el index.html está aquí. Y aquí voy a hacer un inner.html. Aquí sí que me va bien el inner.html. Y aquí voy a poner, utilizando las comillas invertidas, por una parte las pulsaciones, que será un valor numérico, 2, 3, 4, y aquí teclas pulsadas. Si lo pruebo, aquí aparece 0 teclas pulsadas y cuando pulso cualquier tecla aparece, el punto no se escribe, la coma no se escribe, solo se escriben aquí. O bien las del tipo Alt o Tab o las que sean. Bien, pero me puede interesar que cuando yo tenga una tecla, aquí no ponga teclas, una teclas pulsada, sino que ponga una únicamente, una tecla pulsada. La S aquí y también aquí. Y para ello lo que voy a modificar es un poco, bueno, pues esta parte de aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo puedo hacer y de esta manera es muy fácil, utilizando un ternario, otro ternario. Yo los ternarios los utilizo para todo. Aquí le pongo un const, aquí le pongo lo que sea, pues la palabra. Palabra o palabras o como sea. La condición es cuando pulsaciones sea igual a 1. Es un poco la diferencia. Cuando sea igual a 1, palabra o palabras, mejor palabras, mira, plural, será igual a tecla pulsada. Sin embargo, cuando no sea 1, será plural, evidentemente, será teclas pulsadas, en plural. Entonces aquí hago un pequeño cambio y sustituyo esta parte de aquí por palabras. Y de esta manera aquí está en plural, cuando pico 1 es una tecla pulsada y cuando yo repito más veces, entonces sería en plural. Y la actividad es correcta. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.